Yo quiero hablarles en esta noche un tema que no me canso de hablar, porque cuando usted descubre el poder de este tema, muchas de las cosas de ustedes, muchas de las situaciones que estamos viviendo, usted las va a poder transformar y usted las va a poder cambiar. Y esas se habla acerca de la transformación de la mente. Diga conmigo, la transformación de la mente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando un cohete o un satélite es lanzado al espacio, lo único que tiene que tener en cuenta la gente que lo controla desde aquí, desde Houston, Texas, desde la NASA, lo único que tienen que tener en cuenta, o lo principal que tienen que tener en cuenta de ese satélite o de esa nave espacial, es que no se salga de la ruta. Ellos tienen que estar vigilantemente, con mentalidad alerta, para que esa nave no se salga de la ruta. Porque si se sale de la ruta se puede perder el propósito de esa nave. Por eso el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6 dice así: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo, perfeccionará. ¿Sabe qué cosa quiere decir la palabra perfección? No es que usted sea perfecto, sino que cada vez que usted y yo, la gente que es llamada con un propósito, muchas veces tenemos la tendencia a salirnos de la ruta de ese propósito. Y alguien dijo que el grave problema no es morirse de un accidente, de una tragedia en la vida. El problema más grande de la humanidad, del ser humano, es morir sin desconocer o sin conocer su propósito. Tristemente, mucha gente ahora mismo, cada 3 segundos, hay miles de personas en el mundo que mueren, y la mayoría de ellas mueren sin haber cumplido y sin conocer su propósito. Y cuando tú vives en la vida sin conocer el propósito, es porque algo te sacó de ese propósito. Y cuando estamos hablando de que Dios perfecciona, es que cuando la labor de Dios en la vida tuya y la mía es cada vez que tú y yo nos salimos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, Él permite circunstancias en nuestra vida para que nosotros seamos perfeccionados en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué Dios lo perfecciona? Porque muchas veces tú y yo nos salimos de la ruta. O sea, tomamos decisiones, tomamos determinaciones en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que los caminos del hombre, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte. Tú y yo muchas veces anduvimos en caminos de muerte, y Dios corrigió esos caminos, permitiendo situaciones que nos hicieron buscar de Él. Y como yo les decía el domingo, Dios crea la necesidad para que le busquemos. Pero la necesidad no es el punto en que nos encontramos con Dios. Ni la necesidad es el punto donde vemos el milagro. Muchos de ustedes y yo personalmente vinimos a Dios porque tuvimos algo en nuestra vida que nos hizo creer, nos hizo saber de que tiene que haber algo más. Tal vez usted llegó a la condición de que tenía que haber algo más que religión. Tal vez usted llegó a la determinación que tenía que haber algo más que un Dios histórico. Y usted decidió a buscar ese algo más, y Dios se le presentó en el camino. Y cuando usted y yo comenzamos a caminar, nuestra mente comienza a alinearse a la voluntad y al propósito de Dios. Pero cuando usted y yo caminamos lejos de Dios, nuestra mente comienza y necesita ser corregida. Cuando nuestra mente está alineada a la razón humana, nuestro enfoque está enfocado en las cosas, y valga la redundancia, en las cosas temporales. Y las cosas imposibles siempre van a permanecer siendo imposibles. La mente se define como el elemento o el bloque de elementos en un individuo que siente, que piensa, que percibe, que desea, especialmente que razona. La mente original de la humanidad era un reflejo de la mente de Dios. La mente con que Dios diseñó al hombre era una mente clara, una mente pura,
una mente ilimitada, una mente que estaba asociada al poder sobrenatural de Dios. Lo posible era normal para ellos, porque vivían conforme al ámbito de lo sobrenatural, donde para Dios todo es posible. Ahora, anote bien, yo creo que usted anote en esta noche, porque esto le va a dar respuesta a muchas interrogantes que usted ha tenido en su vida y se ha encontrado en su caminar. La mente de Adán fue diseñada para estar alineada con el cielo y para manifestar el cielo en la tierra. Recuerde, antes de Adán pecar, antes de que el pecado entrara a la raza humana, Adán funcionaba 100% con la capacidad que Dios le dio para moverse, y no solamente se movía en lo natural, en el mundo físico, sino que él tenía acceso al mundo espiritual o al mundo de lo sobrenatural. Cuando el pecado entró a la raza humana, sucedieron tres cosas. Anote esto. Se perdió la mentalidad divina en el hombre. La mentalidad del conocimiento y de una relación con Dios fue coartada, porque el pecado lo que hace es separarnos de Dios. Sucedió la segunda cosa. Su espíritu, el espíritu del hombre, fue desconectado del ámbito sobrenatural. Por eso dice que el hombre natural, las cosas del espíritu le son locura, porque no la puede entender. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, el pecado entró a la raza humana, su espíritu fue desconectado del ámbito de lo sobrenatural y del espíritu de Dios. Eso fue lo segundo que pasó. Lo tercero fue que la mente se quedó atrapada solamente en la esfera de lo natural. O sea, la mente se quedó reducida a la limitación y sujeta a las imposibilidades. A partir de ahí entró en el vocabulario la palabra imposible. El mundo natural se convirtió en la realidad primaria del hombre. Comenzó el hombre a funcionar limitado porque algo se cortó. Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de moverse en todos los ámbitos por encima y más allá de lo natural. El pecado coarta, el pecado corta, y cuando eso sucede hay una desconexión del espíritu del hombre del corazón y del propósito de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo insiste y empieza a hablarle a la iglesia y le dijo esta palabra que yo le comencé leyendo. No que se conformen a este siglo. Cuando hablamos de siglo, estamos hablando de mentalidad. Hoy vivimos, si usted va a un cardiólogo, por ejemplo, y le hacen un ecocardiograma y el cardiólogo le dice, mira, necesitas un bypass, necesitas una operación de corazón abierto, por ejemplo, porque tienes una arteria obstruida. Cuando vas a alguien especialista en cáncer, te dice, bueno, necesitas someterte a un proceso de quimioterapia. Entonces, en lo natural esos procesos son largos. En lo natural esos procesos son agotadores. En lo natural esos procesos dilatan el tiempo, nos atrasan, nos reducen a caminar en lo natural. Ahora, cuando alguien que tiene un encuentro sobrenatural con Dios, como hay personas aquí que ustedes saben que han sido beneficiadas con un milagro sobrenatural de Dios en el área del cáncer, en el área de una cardiopatía congénita, no sé, hay muchos de ustedes que fueron tocados sobrenaturalmente por Dios y ustedes saben que Dios les sanó. ¿Sabe qué sucedió? Fue una intervención de lo sobrenatural de Dios, que hubo una extensión y se manifestó y aceleró lo que estaba detenido en tu vida, y lo que el médico, lo que el especialista había dicho, esto toma mucho tiempo, pero en un día muchos de ustedes recibieron una sanidad y ahora están testificando del poder de Dios. Eso hizo que muchos de ustedes su mente cambiara. Eso hizo que muchos de ustedes dijeran, wow, ¿cuánto tiempo yo estuve funcionando en mi vida, trabajando a nivel natural, ignorando, menospreciando y subestimando el mundo sobrenatural? Porque dice la palabra de Dios que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Entonces, si lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, eso me dice que lo que no se ve es más grande y más determinante que lo que se ve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar las cosas que no se ven. ¿Cómo lo puedo buscar? A través de la fe. La fe es el vehículo para yo entrar. Ahora, ¿cómo yo puedo tener fe? Transformando mi mente. Una de las características que tiene el hombre es que cuando Dios toca tu mente, Dios toca tu espíritu, comienzas entonces a tener respuesta para lo que no tenías antes. El mundo que está a nuestro alrededor se mueve dentro de un marco de mentalidades que provienen de la caída de la humanidad. Por ejemplo, actitudes como estas: duda, inseguridad, depresión. ¿Alguien ha sentido depresión alguna vez? La depre. Los celos, codicias, falta de identidad, miedo y aún la muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Ahora, todo esto puede ser corregido con algo. Con la mente de Cristo. Dice, vamos a la palabra, vamos a ver qué dice Jeremías 29:11. Vamos a ver. Dice, porque yo sé los pensamientos, algunos traducen como planes, yo sé los planes o los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperas. Entonces me invocarán y vendrán a mí y orarán a mí y yo les oiré. Ahora imagínese usted que los pensamientos de Dios fueran nuestros pensamientos. Imagínese que los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros fueran los pensamientos que nosotros muchas veces tenemos de nosotros mismos. Tus planes van a reflejar tu manera de pensar. Como tú te desenvuelves en la vida, refleja la manera en que tú piensas. Tus planes, tus reacciones, tu forma de proyectarte siempre van a dar a luz tu manera de pensar. Si yo no cambio mi manera de pensar será igual a la gente común. Si usted va allá afuera y ve al mundo como está hoy, usted se vuelve loco. Cuando yo me imagino que los políticos y las grandes estadísticas, cuando ven la situación en el mundo, se vuelven locos. Porque ven la crisis que hay en la esfera política. Ven la crisis que hay en la esfera social. Miran la crisis que tiene el ecosistema. Ven cómo es irreversible el caos climático que estamos mirando a nivel internacional. Usted ve el mundo hoy y usted se deprime. Si usted no lo ve a través de la mente de Cristo. Sabiendo de que detrás de todo lo que ve hay un plan perfecto, que es el plan de Dios para esta humanidad. Que a pesar de lo que se está viviendo, Dios tiene una respuesta para el mundo. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Ahora, el problema de nosotros los cristianos es este. Vamos a buscar Gálatas capítulo 4, verso 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. La palabra Abba quiere decir papaito, papito. Está hablando de intimidad con Dios. Está hablando de algo. La palabra Abba en el hebreo quiere decir: yo te conozco, tú eres mi papito, tú eres mi papá. Abba, Padre. Como un niño de meses, con un niño empieza a balbucear el nombre o el nombre de papá. Dice, dad, dad, dad. Así tú y yo, nuestro espíritu está diciendo: Señor, yo te necesito a ti. Y muchas veces antes de tú conocerle, ya Dios estaba poniendo esa sed de Él en tu vida. Y tú dijiste, me defraudó la religión, me defraudó el sistema, me defraudó la filosofía, me defraudó. Entonces tiene que haber algo más. Y algo entonces aparece, y es la figura de Jesús. Póngalo en pantalla, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Diga conmigo, no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ahora, dice la Biblia que somos herederos. Pero en la práctica hay algunos creyentes o cristianos que creen en Dios, pero no han heredado ni han tomado las promesas de Dios cumplidas en su vida. Ahora,
¿por qué dice que somos hijos y que ya no somos esclavos? Pero sabe una cosa, ¿por qué muchos de los cristianos siguen siendo esclavos? ¿Por qué hay mucha gente que dice que cree en Dios y sigue siendo esclavo? Yo digo, esclavos nacidos de nuevo. Esclavos nacidos de nuevo. ¿Dónde está la esclavitud? En nuestros pensamientos. Cuando tú tienes un pensamiento que te ata, tú puedes conocer acerca de Dios, pero sigues siendo esclavo. Yo quiero hablar en esta noche de dos decisiones que te van a transformar tu mente. Si tú tomas en cuenta estas decisiones, tu vida va a cambiar. Tu cosmovisión acerca de Dios va a cambiar. Muchos de nosotros teníamos una cosmovisión de Dios equivocada. ¿Por qué? Porque la religión nos las enseñó. La religión nos enseñó a creer en Dios, en un Dios limitado, en un Dios que me ayudaba a lidiar con mis problemas, pero no resolvía mis problemas. Una de las cosas que el Señor le dice a la iglesia a través del apóstol Pablo es que tú y yo tenemos que aprender a cambiar y a transformar nuestros pensamientos, porque tú muchas veces piensas como pensaba tu abuela de Dios. Una mente transformada es una mente que no se limita y una mente que puede abrirse paso en todas las áreas. El primer punto que quiero hablarle para que usted cambie su mente es unirse a los planes de Dios. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, quiero unirme a los planes de Dios. El más grande obstáculo para movernos en los planes y en lo sobrenatural de Dios es que tenemos una mente que no ha sido renovada. Tenemos una mente, tal vez Dios transformó el corazón, pero nuestros pensamientos siguen con mentalidad de pobre. Y la renovación no ocurrirá hasta que nuestro cuerpo no sea presentado como un sacrificio vivo a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que el primer punto es que usted y yo necesitamos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, pastor? Que yo tengo que sacrificarme y hacerme la harakiri y ponerme y caminar 3 millas como caminaban hacia la Virgen de la Dolorosa allá en el pueblo tuyo. La renovación no ocurrirá hasta que usted comience a sacrificar, a entregarle a Dios su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Presentarnos como sacrificio significa rendirnos completamente al yo nuestro. Ese yo que tantas veces te ha metido en problemas. Ese yo que tantas veces te ha hecho dudar de Dios y te has perdido los beneficios que entran a través de la fe. Buscar y descubrir los planes de Dios en ayuno, en oración, clamar. Muchos de ustedes han salido de una mentalidad religiosa porque han venido aquí y su oración han cambiado. Muchos de ustedes oraban así: Señor, si es tu voluntad que no me muera de este cáncer, si es tu voluntad, Padre, ayúdame. Pero cuando tú llegaste a este lugar, te cambiamos la forma de orar. Y dijimos, no, si tú eres heredero, tú tienes que hablar como heredero. Tienes que establecer el reino de Dios en tu atmósfera. Y tienes que aprender a cambiar la atmósfera por medio de la fe y por medio de tu voz. Porque tu voz es el sonido del cielo en la tierra. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Fíjese esto. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Lo primero que tenemos que hacer para que nosotros podamos entrar a cambiar nuestra mente es unirnos a los planes que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, unirme a los planes de Dios. Los planes que yo tengo para ti, te dice el Señor, te obligarán a venir a mí y clamar a mí y a depender de mí. Si un plan que tú tienes no te hace buscar a Dios y pedirle, Señor, yo te necesito a ti, ese plan no es de Dios, ni no tiene nada que ver con Dios. Porque los planes que Dios tiene para ti, dice, entonces me invocarán, vendrán a mí y oraréis y yo oiré. Los planes que no te hagan venir a Dios y decirle, Señor, si no es contigo yo no puedo lograr esto, esos planes no son de Dios. Josué cuando entró a Jericó, vio la ciudad rodeada de muros, pero él clamó
clamó a Dios, le dijo: Señor, si tú no vienes conmigo, estos muros no se caen, ni tomaremos a Jericó. Y entonces la intervención sobrenatural de Dios se manifestó en el pueblo de Israel y entraron y conquistaron la primera ciudad de Jericó. Pero fue porque Dios estaba ahí. Él tuvo que clamar. Cuando Moisés entró, iba a sacar al pueblo de Egipto, él clamó y dijo: Señor, ¿quién soy yo para sacar a este pueblo? Ayúdame, porque yo solo no puedo. Y entonces Dios se metió en el asunto. Jesús, cuando iba a morir, iba a ser crucificado, dijo: Señor, hágase tu plan y no el mío. Los planes que no te llevan a clamar no van a dejar que Dios se meta en tus planes. Muchos de nosotros hemos tenido planes egoístas y muchos de nosotros hemos caminado en la vida con la prepotencia que nos enseñó el sistema, a caminar prepotentemente, hasta que un día algo nos golpeó y nos dimos cuenta que no éramos tan fuertes como creíamos, ni que éramos tan sabios como creíamos, ni que tenemos tanta capacidad. ¿A cuántos de ustedes han experimentado esto en su vida? Que usted se creía el superhombre, la supermujer, pero llegó algo que te hizo sentir que no eras tan super. ¿Sabe por qué? Porque Dios se metió en los planes para cambiarte y para corregir tu ruta. Esa es la forma en que Dios comienza a transformar la mente. Cuando tú te unes a los planes de Dios. Si mis pensamientos son los de Dios, entonces sus caminos serán los míos y sus planes serán mis planes. Diga conmigo: si mis pensamientos son los de Dios, entonces sus caminos serán los míos y sus planes serán mis planes. Ahora, si tú piensas como Dios piensa, esto es un trabalengua, entonces vas a planificar como Dios planifica y lo vas a conseguir de la forma que Dios lo consigue. Por ejemplo, ¿cuántos son salvos por gracia? Saben que lo que Dios hizo contigo fue por la gracia de Él. La salvación no se compra. Pero la salvación tiene una respuesta, y esa respuesta es la santificación. ¿Qué cosa es santificación? ¿Ser un beato así? No. Santificado quiere decir guardado, separado para Dios. Cuando Dios te saca del hoyo y Dios te demuestra que Él es tu Dios, tú respondes diciendo: Señor, ahora toda mi vida es para ti. Mi negocio es para ti, mi juventud es para ti, mi fuerza es para ti, mi familia es para ti, todo lo que soy, porque cuando el hombre me defraudó, tú no lo hiciste, por eso yo te doy todo a ti. Diga conmigo, la respuesta a la salvación es la santificación. Entonces, como respuesta a Dios, no voy a visitar lugares donde hay tentación que me hace caer. ¿Por qué? Porque no confío en mi carne, porque mi carne es traidora. Si antes tú estabas atado al whisky, a la marihuana y a la cocaína, ¿qué tú haces metido en un bar el sábado por la noche, sabiendo que esa es tu debilidad? Sepárate para Dios, dile: Señor, yo no voy a regresar al mismo vómito de donde tú me sacaste, por tanto ahora toda mi vida es para ti. Cuando tú te santificas, tienes que saber qué amistades evitas y qué amistades tienes. Si las amistades que tú tienes te separan del propósito de Dios, no permitas que ellas te escojan a ti, escógelas tú a ellas. Cuando tú decides buscar a Dios, esos amigos que nunca te llamaban por teléfono te van a comenzar a llamar para llevarte al mismo lugar donde Dios te sacó. Y como tu mente es una mente que no es renovada, entonces vas a volver al mismo vómito y al mismo lugar de donde Dios te sacó. Tú tienes que segmentar tus amistades y decir: por culpa de esta persona yo me metí en el adulterio, por culpa de esta persona yo me metí en la crisis, por culpa de juntarme con esa persona mi vida es un desastre o fue un desastre mucho tiempo. Entonces tú tienes que evitar. Dios hizo un plan para sanarte. Diga conmigo: plan para sanarte. Debajo del plan de Dios tiene que estar mi plan también. Si Dios hizo un plan para sanarte, tú tienes que escribir tu plan, un plan de salud. Bueno, Dios me sanó. Ahora, ¿qué voy a hacer para conservar la salud? ¿Voy a seguir comiendo pupusas, chicharrones, Coca-Cola todos los días?
Entonces después viene la crisis en el riñón, viene la hipertensión, vienen los dolores de cabeza, viene la obesidad. ¿Por qué? Porque Dios un día te sanó, ahora quieres muchas veces que Dios te sane. Si Dios es tu sanador, haz un plan para conservar tu salud. Haz ejercicio, come bien, cuídate. Los hispanos comemos mal, aprenda a comer bien. No espere que llegue la hipertensión para decir, Señor, tú eres mi sanador, hurra, bacanda la bazuca. No. Si con su pobreza Él hizo un plan para enriquecernos, dice la Biblia que con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. La religión y la pobreza son íntimas amigas. Se dan las manos. Me gusta siempre decirlo porque la religión que te enseña, ahí eres pobre. Mereces ser pobre porque mientras más pobre tú seas, el reino de los cielos es de los pobres. Pero es de los pobres de espíritu. Entonces una mentalidad religiosa te lleva a saber, tengo que ser pobre, enfermo, porque el reino de los cielos es de los pobres. No. Cuando dice la palabra que por su pobreza tú tienes la capacidad de hacer planes y de multiplicar tus planes y de cumplir los planes de Dios en tu vida, entonces ¿qué vas a hacer? Si con el plan de enriquecerte Él, con su pobreza, tú fuiste enriquecido, haz un plan económico para tu vida. No seas tan derrochador cuando vas al mall los sábados. Controla la tarjeta de crédito. Cursa el curso haciendo más con menos. Honra al Señor con tus ofrendas, con tus diezmos. Dile, Señor, de lo recibido te damos. Hay una protección cuando tú le honras a Dios con tus finanzas. Entonces comienzas a moverte en otro nivel de lo sobrenatural. Muchas veces nosotros no sabemos cuándo es el tiempo de Dios para cumplir una promesa en nosotros. Y le voy a decir, ¿sabe cuándo es yo sé que es el tiempo de Dios para que Dios me dé algo cuando no violo sus principios para tenerlo? Cuando tú violas un principio de la palabra para tener algo, puedes obtenerlo, pero no es el tiempo de Dios para dártelo. Ni es la forma de Dios. Tal vez tú violas un principio haciendo trampa en tu empresa, en tu taller, en tu negocio. Yo te voy a decir desde antes, yo no tengo que profetizarte, simplemente la Biblia me dice, tus finanzas y el resultado no van a ser buenos. Tú puedes hacer una trampa en tu negocio hoy, pero si tú haces una trampa para enriquecerte, a la larga vas a tener, te vas a enfermar y se te va a ir en medicinas, pagando biles médicos. Se te va a ir ¿por qué? Porque lo tuviste en el tiempo y la forma que no es el tiempo de Dios. Si tú tienes que violar principios para tener algo, no lo estás teniendo en el tiempo de Dios. Por lo demás no va a ser bendecidos. ¿Cuántos de ustedes han mentido en los taxes? Gané tanto, cuando realmente tenías que reportar más. Al final, Dios no va a bendecir tu negocio. Y tú dices, ay, me devolvieron tanto. Fue un milagro de Dios, pastor. Dios puso su mano que me devolvieron 5,000 más. Pero ¿cómo te lo devolvieron? Mintiendo. Eso no es bendecido por Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Eso quiere decir que hay otras bendiciones que no enriquecen, sino que te añaden tristeza. Segundo, únete a la mentalidad de Dios. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú te unes a la mente de Dios, tú piensas como piensa Dios. Cualquier área de su vida que no es transformada de acuerdo a la naturaleza de Cristo, ha sido conformada por el mundo y necesita ser renovada por el Espíritu. Tú no puedes hacer un plan. Por ejemplo, ¿cuántos negociantes, emprendedores, empresarios hay aquí? Levanten la mano. A ver, los que tengan pequeñas y medianas empresas. Ahora, la mente tuya no puede ser la mente de un empresario común. Tú no puedes hacer un plan de ventas igual que la persona que no confía en Dios hace su plan de venta. Porque dice la palabra de Dios que el poder que actúa en nosotros es mayor, y dice la palabra del Señor también que Él es capaz de darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos.
Entonces el plan de ventas tuyo no puede ser como el del mundo, que hace un plan de venta de acuerdo a lo que le enseñaron en la universidad, de lo que le enseñaron, de lo que le enseñó en la escuela de la vida, lo que le enseñó su tío que era empresario. Tu plan de venta tiene que estar sujeto a los planes de Dios. Tus planes monetarios tienen que estar sujetos a la economía de Dios. Por eso dice, el que se une a Dios es un espíritu con Él. Y le voy a soltar algo aquí que va a volar su mente. Le va a volar hoy la cabeza a muchos de ustedes. Hoy aprendí algo. Cuando un doctor, en el griego, los doctores griegos, dice que iban a hacer un reemplazo o a unir un hueso con otro, donde había una fractura, ellos lo unían. Ellos le llamaban a esto hacer una unión de paz. En el griego esa palabra unir con paz se traduce como hacer una unión de hueso, y esa unión de hueso los doctores griegos decían o dicen, esto es una unión de paz. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted suelda un hueso con otro, está demostrado científicamente que el hueso se parte por cualquier otro lado, menos por el lugar donde se soldó un hueso con otro. Ese lugar es más fuerte que cualquier otro lugar en el sistema esquelético del ser humano. Donde hubo una unión de un hueso con otro, ahí se crea una capa y comienza a tejer, a formarse un tejido nuevo que es más fuerte que el resto del sistema esquelético. Se puede partir el hueso por cualquier lugar, menos por el lugar donde se unió. Y dice la palabra que cuando tú y Dios se unen, usted y yo somos un espíritu con Dios. Cuando tú haces un pacto con Dios, tú te unes a Dios. Comencé a estudiar la vida de todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y todos los que hicieron historia hicieron un pacto con Dios. Cuando Ana era una mujer estéril, ella le dijo a Dios, si tú me das un hijo varón, yo te voy a entregar el primogénito y te lo voy a traer al templo para que te sirva. Eso fue un pacto, un compromiso. Pasó un año y vino su hijo y ella cumplió ese pacto. Porque el pacto no es para el religioso, el pacto es para el que se une con Dios. Por eso los pactos son los que sellan la bendición de Dios. Y la bendición de Dios a través de un pacto hace que lo natural se acelere en tu vida. ¿Alguien puede decir amén? La viuda de Sarepta, un día dice que había hambre en la tierra. Y Dios levanta a Elías, el profeta Elías, y le dice, vete que he preparado una viuda para que te sustente. Y dice que él llegó y cuando le llegó la mujer le dijo, mujer, dame algo de comer. La mujer le dijo, no tengo nada, tengo un poco, no tengo ni torta, lo que tengo un poco de harina y es un poquito lo que me queda. Y lo que tengo es un poco de agua. O sea, le dijo, yo no sé que tú vienes acá. ¿Sabe qué le dijo a Elías? Le dijo, toma ese poco de harina que tienes y hazme una torta y dame de comer primero a mí. Oye, ¿qué hubiera hecho la mujer? Pero si yo tengo mi hijo, vete a trabajar. Vete a trabajar que yo tengo mi hijo. Y yo, ¿quién eres tú? Sangaletón, para que yo te dé a ti comida cuando yo tengo un hijo que se está muriendo de hambre. Y estás en el lugar equivocado. Pero Dios quería enseñarle algo a la viuda. Y Dios quería enseñarle algo a Elías. Dios quería enseñarle a Elías que de donde no había, Dios podía suplir. Y Dios quería enseñarle a la viuda que todo lo que se une, Elías representa a Cristo en ese lugar, en ese contexto. El Señor le dijo, Elías le dijo, dame de comer a mí primero. Cualquiera hubiera dicho, pero vete a trabajar. Pero hay un principio espiritual ahí. Esta mujer dio lo único que tenía y se lo puso en las manos al profeta Elías. No se lo puso a cualquiera, se lo puso a un hombre que cargaba la unción de Dios. Diga conmigo, pacto. Cuando esta mujer puso esto y le dio de comer a Elías, de todo lo que tenía, dice la palabra del Señor, he aquí, dice el Señor, no escaseará la harina ni el aceite,
no escaseará. Y así mismo sucedió. Hubo hambre en la tierra, pero dice que hasta que llovió, dice que la viuda no careció de aceite ni de harina. ¿Qué significa esto? Que solamente los que se unen a Dios con un pacto entre Dios y ellos, compromiso. Cuando hablo de pacto, hablo de compromiso. Dios promete hacer diferencias sobrenaturales en sus vidas. Cuando tú no estás unido con Dios en un pacto, va a venir layoff a tu empresa y van a echar a 20,000, y es muy posible que tú estás dentro de ellos. Puede venir la crisis a una nación, y como tú no estás bajo pacto, tú vas a ser afectado por la crisis de la nación. La gente que está bajo pacto con Dios tiene preservación de Dios en los tiempos malos. Cuando tú aprendes a hacer un pacto, un compromiso con Dios, y tú comienzas a decir: yo y Dios somos uno, Él y yo somos uno. No me avergüenzo de ser llamado hijo de Dios. No me avergüenzo de hablar de Él, de testificar de Él. No me avergüenzo de darle a Dios lo primero. No me avergüenzo de que Él sea mi principal tema de conversación. Hay pastores que no se puede ser fanático. Como me dijo una vez alguien, hay que vivir con los pies puestos en la tierra. Pero yo le dije: tienes que vivir con los pies puestos en la tierra. Claro que sí, pero con los ojos en el cielo, que es donde viene tu socorro. Porque los tiempos en que estamos viviendo, la tierra no tiene respuesta, pero el cielo tiene respuesta. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Entonces, si tú vives con la mentalidad caída de Adán, esa mentalidad natural, siempre vas a estar viviendo de lo suficiente. La pregunta es: ¿has hecho los planes de acuerdo a los pensamientos de Dios o de acuerdo a los pensamientos que este mundo te enseñó? ¿De acuerdo al sistema de Dios o de acuerdo al sistema de Adán? Recuerda, el sistema de Adán es un sistema caído. ¿Has hecho los planes de acuerdo al sistema del primer Adán o del segundo Adán? El segundo Adán fue Jesucristo, que vino a demostrar y vino a redimir a la raza humana. Cuando tu mente está alineada a esta tierra, cuando toque la crisis a esta tierra, será crisis para ti también. Pero cuando tu mente está alineada al corazón, a los pensamientos y a los planes de Dios, tocará la crisis a la tierra, a tu país, a tu nación. Pero si tú funcionas conforme a la metodología del reino, tú vas a decir: en el reino de los cielos no hay pobreza, en el reino de los cielos no hay depresión, en el reino de los cielos no hay layoff, en el reino de los cielos no hay deuda, en el reino de los cielos, por tanto, como yo soy ciudadano y heredero del reino, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como es hecha en la tierra. Alguien puede dar un aplauso al Señor en esta noche y decir: yo soy hijo heredero y cambio mi mentalidad hoy. Si tus planes se alinean a los planes de Dios, puede haber crisis en América, puede haber crisis en la empresa tuya, yo no sé, o en tu nación, pero Dios hace siempre una diferencia con aquellos que hacen un pacto con Él, aquellos que le reconocen. Alguien puede decir amén en esta noche. Yo se lo digo con autoridad. Yo se lo digo porque yo no soy gringo ni nací en Gringolandia. Yo vengo de Cuba, donde hay hambre, donde hay escasez, donde hay de todo. Pero vi la mano sobrenatural de Dios para hacer la diferencia conmigo y mi familia. Porque un día decidimos pactar con Dios y Dios nos guardó. Cuando la gente no tenía aceite para freír, en mi casa había aceite. Cuando no había huevo para comer, en mi casa había huevo. Cuando no había jabón para bañarse, en mi casa nunca faltó el jabón. Porque el Dios a quien yo sirvo es un Dios sobrenatural. Y funcionamos de acuerdo al reino. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dile: Señor, el que se une a ti, Señor, es un espíritu contigo.